Con la novedad de que la Encuesta Nacional de Lectura 2015 nos pinta a los mexicanos de cuerpo entero. Mentirosillos, un tanto bloferones y con el gobierno que merecemos. Ya les cuento por qué. Resulta que el debate lo iniciaba el martes en su columna de El Más por Más, Eduardo Castañeda. Decía, momentito, eso que nos dijeron los medios de comunicación, que a su vez informó el Conaculta, es mentira. Es mentira que los mexicanos estemos leyendo 5.1 libros en promedio al año porque hubo un manejo, por decirlo menos, truculento de las cifras. Y es que se sumaron las de los libros que leemos por gusto y las de los que leemos por necesidad. Al analizar estas cifras, Eduardo dice que solamente 3 de esos 5 libros se leen por gusto y únicamente 2 de esos se leen por necesidad. Pero aquí, al revisar la encuesta, se da uno cuenta del truquito. Vean ustedes, en los libros que se leyó por gusto en los últimos meses, el promedio es de 3.5, pero también hay gente que dice que leyó pues un poquito más. Bien, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero cuando uno entra a la lámina en la cual se pregunta cuando se lee por necesidad o por obligación, por cosas de chamba o por cosas de estudio, resulta que solamente el 36% respondió que lo hace de esa manera y esto lo promediaron en el total de la encuesta, con lo cual se sube muchísimo el promedio porque hay gente, por lo menos el 22%, que declara haber leído 7 a 12 libros o 13 o más. Y si a eso le suman los que han leído, por ejemplo, 4 o 5, tenemos prácticamente el 40% de gente que tiene pues esa obligación de leer y que le está subiendo el promedio al resto de los mexicanos. Bueno, pero no conforme con esto, resulta que el diario El Informador continuaba el debate este miércoles en su portada poniendo un matiz también de esa propia encuesta. Y es que los mexicanos estamos leyendo o más bien abriendo libros, porque 6 de cada 10 que han declarado que leyeron el último año no terminaron ese libro que abrieron. ¿Y cómo estamos leyendo? ¿Estamos leyendo más y mejor los mexicanos? Habrá que revisarlo porque en la encuesta del 2006 se decía que el mexicano en promedio leía 1 hora al día, los mexicanos que sí leían. Pues bien, ahora resulta que, de acuerdo con esta encuesta, el 43% lee menos de 1 hora y solo el 31% de 1 a 2 horas está dedicando el tiempo a la lectura. Pero además, ¿cómo estamos leyendo? El dato que les decía, prácticamente 6 de cada 10 dejan los libros a la mitad, pero algunos leen mientras subrayan y toman nota y otros buscan adicional información a lo que están leyendo, es decir, hiperlinkean su lectura, entre los que toman nota que son el 40% y el 39% que busca información complementaria. Pues resulta que hay gente que lee los mismos libros más de una vez, que es el 36% la que dice que lo hace, y hay gente, el 27%, que a lo mejor sería un tanto normal, que lee mientras escucha música. Pero hay unos raritos, como el 15% que dice que lee con la televisión prendida. ¿Qué tanto se puede retener con la tele prendida? El 13% lee más de un libro al mismo tiempo y el 6.5% lee mientras come. Esos son nuestros hábitos de lectura. Luego, dice por acá, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo el 36% de los que declaran que sí han leído recientemente novelas, el 34% religión y el 31% cuento, además del 28% historia, el 16% poesía. Y aquí brinca porque la segunda es la religión. Ah, claro, porque entonces si uno se pone a revisar lo que leyeron los mexicanos, que sí recuerdan el último libro que han leído, el 78%, y por eso les digo que tenemos el gobierno que merecemos, adivinen cuál es el libro más leído en México. Hoy, de acuerdo con los que declaran que sí leen de manera habitual en México. La Biblia. Efectivamente, como nuestro presidentazo, Enrique Peña Nieto, cuando le preguntaron los 3 libros que han marcado su vida. La Biblia, con el 8.2%. Le sigue 50 sombras de Grey, 100 años de soledad, El Principito, Crepúsculo, Juventud en éxtasis y Bajo la misma estrella, además del Caballero de la Armadura Oxidada. O sea que
Así que digamos, ¿qué librazos estamos leyendo? Pues tampoco, no sé ustedes, yo solamente rescataría de esa lista dos. Pero si lo comparamos con los resultados del 2006, nos damos cuenta de que tampoco han cambiado ahí nuestros hábitos de lectura, porque en 2006 la Biblia era el libro más leído, seguido de Cien años de soledad, luego El Principito, El Código da Vinci, Un grito desesperado y Harry Potter. Habrá que darnos cuenta también de que nuestros hábitos, o al menos en lo que se refiere a géneros, no han cambiado. Ahora, una cosa que seguramente les va a interesar muchísimo a ustedes es que hay una buena cantidad de gente, el 44%, que dice que su hábito de lectura está en las redes sociales, las cuales consulta diariamente. 57% dice que lee libros y el 55% dice que lee periódicos. Esos son algunos de los datos que desprenden de esta encuesta nacional de lectura que hablan acerca de acuerdo con un académico de El ITESO que entrevista hoy el informador, pues que somos medio bloferones, porque en realidad muchas de las preguntas se respondieron un tanto por conveniencia, de acuerdo a lo que el entrevistado infería que el entrevistador quería escuchar. Y a esto hay que agregarle otro dato que daba a conocer el buen Eduardo Castañeda, que es pues lo que estamos gastando y comprando en libros, tampoco corresponde con la realidad. Y un dato que da Benito Taibo, que también es importante tomarse en cuenta, que es que en realidad este promedio sube porque hay mucha gente que tiene un poder económico y adquisitivo que sí tiene acceso a libros, que compra muchos libros, por lo cual le sube el promedio, pero hay mucha gente también sin recursos económicos que no tiene acceso a los libros. Así que truculenta, mañosona, esta presentación de la encuesta nacional de lectura, pero además también pinta de cuerpo entero a los medios, porque reproducimos un boletín que envió Conaculta y nadie o casi nadie se metió a checar esta serie de matices que nos dan cuenta de la realidad verdadera de nuestro panorama de lectura en México.